El 29 de agosto de 1866, el emperador francés Napoleón III le envió una carta a Maximiliano informándole que le era imposible seguir apoyándole. Le preguntaba cuál sería su decisión: sostenerse por sus propias fuerzas o abdicar. En el primer caso, las tropas francesas permanecerían tal y como se había acordado hasta 1867. En el segundo caso, se tendrían que tomar otras medidas. Maximiliano contestó que se consideraba lo suficientemente amigo como para evitar convertirse en un peligro para él y le propuso que retirara inmediatamente sus fuerzas. Le decía que era guiado por el honor solamente y buscaría arreglárselas con sus compatriotas en forma digna de un Habsburgo, poniendo su alma y su vida al servicio de la independencia de su nueva patria. Su decisión se vio dividida entre dos consejos contradictorios. Su amigo Stefan Herzfeld le recomendaba regresar a Europa, mientras que el padre Agustín Fischer le suplicaba que se mantuviera en México. El 18 de octubre de 1866 se ordenó a la corbeta austríaca Dándolo que estuviera listo para embarcar a Maximiliano y de 15 a 20 personas para llevarlos de regreso a Europa, con objetos de valor de las residencias imperiales y documentos secretos. Maximiliano confía su resolución de abdicar a Bazaine. La decisión se publicita y los conservadores se enfurecen. Enfermo y desmoralizado, Maximiliano partió hacia Orizaba, donde el clima era más suave y donde se acercaba al Dándolo que estaba anclado en Veracruz. En el camino, Fischer intentó incansablemente de convencer a Maximiliano de que se quedara, evocando el honor perdido, la huida y la vida futura con Carlota, ahora con locura. Maximiliano le preguntó al gobierno conservador si debería de quedarse en México. Decidió permanecer y continuar su lucha, a financiar él solo el gasto militar y a recaudar nuevos impuestos. A principios de 1867, Maximiliano recibió una carta de su madre Sofía en la que lo felicitaba por la decisión de no abdicar, aludiendo al deshonor. Otro hermano de Maximiliano, el archiduque Carlos Luis de Austria, envió un mensaje similar. Napoleón III dio la orden definitiva de regresar las tropas a Francia, dado que cada vez eran mayores las protestas del pueblo francés, además de que los intelectuales se preguntaban qué hacían en México, a sabiendas que a diferencia de otras intervenciones exitosas, como en Argelia o Indochina, se había convertido en una guerra de desgaste, tanto en lo económico como en vidas humanas, por lo que, desde enero de 1867, Maximiliano estaba sin protección. Las tropas imperiales ocupaban solamente la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Querétaro. El 13 de febrero de 1867, Maximiliano salió de la Ciudad de México acompañado por el doctor Samuel Bach, su secretario particular José Luis Blasio, su secretario privado y dos sirvientes europeos a Querétaro. Llegó 6 días después y fue aclamado con cálidas ovaciones y con un ejército casi en la totalidad de mexicanos que eran fieles a la causa imperial. A pesar de los consejos, Maximiliano decidió quedarse indefinidamente en la ciudad. Rodeada por colinas donde es imposible disparar desde ellas, hacía que la única defensa posible fuera con una gran cantidad de tropas, recurso del cual carecían los imperiales. Se le unió una brigada de varios miles de hombres a las órdenes del general Ramón Méndez y los guardias fronterizos del general Julián Quiroga, que juntos sumaban un total de 9,000 soldados. El emperador asumió el mando superior de sus hombres, encabezados por los generales encargados de la defensa de la ciudad. Leonardo Márquez en el Estado Mayor, Miguel Miramón en la infantería, Tomás Mejía en la caballería y Ramón Méndez en la reserva. Los soldados recibieron entrenamiento en maniobras tácticas en el llano de las Carretas. Las fuerzas republicanas llegaron para iniciar un asedio el 5 de marzo, comandadas por Mariano Escobedo. 2 días después, Maximiliano estableció el cuartel general en el Cerro de las Campanas y el 8 celebró un consejo de ministros, donde quedó claro que por falta de recursos económicos estaban imposibilitados a tomar cualquier acción significativa. El día 12, Bazaine huyó del campo de batalla con camino al extranjero. Al día siguiente, Maximiliano, que había estado durmiendo en el suelo de una tienda de campaña en el Cerro de las Campanas,
reinstaló sus aposentos en el convento de la Cruz y mantenía continuas visitas personales a las maniobras de defensa. Ese mismo día tuvo otro consejo de guerra en lo que hoy es el edificio de la Presidencia Municipal de Santiago de Querétaro. El 17 de marzo Maximiliano dio la orden de contraatacar, pero la misión fracasó debido a un desacuerdo entre Miramón y Márquez. En la noche del 22 de marzo, Maximiliano le encomendó la misión especial a Márquez de cabalgar rumbo a la Ciudad de México para reclutar refuerzos, orden que acató en el alba del día siguiente con 1,200 jinetes. En la tarde del mismo día, los republicanos propusieron a Maximiliano rendirse a cambio de que saliera con honores de la guerra, pero Maximiliano se negó y Márquez nunca regresó. El 27 de marzo, un contingente comandado por Miramón logró un triunfo significativo. Después, pasó un mes entero de resistencia e incertidumbre en el asedio, donde, a pesar del bajo número de los soldados imperiales y sus escasos ánimos, resistieron a las fuerzas republicanas. Un mes después, el 27 de abril, Miramón ordenó en el Cerro del Cimatario realizar un ataque cuyo principal fin era levantar la moral de las tropas abatidas de aburrimiento y tentadas a la deserción. La misión consistía en atacar la hacienda de Callejas, ocupada por republicanos y que estaba ubicada en las proximidades del cementerio de la ciudad. La acción resultó a favor de los imperialistas y capturaron 20 cañones, una manada de bueyes y un cofre con dinero. Al día siguiente, Miramón reforzó su cuerpo de lanceros con algunos elementos de la caballería de Mejía para ocupar el cementerio, pero esta vez los imperialistas se tomaron con una batería de 10 cañones instalados durante la noche que logró diezmarlos. Los republicanos recuperaron la hacienda y en la retirada de los imperialistas, los republicanos casi entran a la ciudad. El 13 de mayo Maximiliano celebró su último consejo de guerra, en donde lamentó el asedio de 60 días y el hecho de que Márquez no regresara a tiempo con los refuerzos. Se acordó un plan de fuga que estaría programado para 2 días después, es decir, el 15 de mayo. No obstante, en la madrugada del día programado, el coronel Miguel López, comandante del regimiento de la Emperatriz, entregó al enemigo una puerta de la ciudad sitiada que permitía el acceso al convento de la Cruz, lugar donde residía Maximiliano, y así Querétaro cayó en poder de los republicanos. Advertido de la presencia del enemigo y de la toma de la ciudad, Maximiliano se negó a esconderse. Abandonó voluntariamente el convento de la Cruz, donde se alojaba, puesto que prefería ser aprehendido fuera. En su compañía estaba su militar de resguardo, el príncipe Félix de Salm-Salm, con quien se dirigió al Cerro de las Campanas. Se le unieron los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, quien iba herido en la cara y en la mano izquierda. Le sugirió a Maximiliano que huyera por las montañas y tras su negativa, Mejía se quedó voluntariamente a su lado. Una vez que llegaron al Cerro de las Campanas, fueron capturados por Sóstenes Rocha. Maximiliano fue trasladado a su antigua habitación en el convento de la Cruz, donde recibió la atención del médico Bas. 2 días después, los republicanos trasladaron a Maximiliano al convento de las Teresas, del que acababan de expulsar a las monjas, ya que el espacio se prestaba a una mejor vigilancia. Maximiliano elaboró unas negociaciones previas a sus juicios para lograr su libertad. Se reunió con Escobedo el 23 de mayo, donde a cambio de su regreso a Austria les devolvería las 2 ciudades aún en manos de los imperialistas: Ciudad de México y Veracruz. Escobedo rechazó la propuesta porque ambas ciudades estaban ya listas para caer en manos de los republicanos. Maximiliano, profundamente desanimado, regresó al convento de las Teresas. Al día siguiente de la entrevista, fue llevado al convento de las Capuchinas, que se convirtió en su última prisión. El 13 de junio, Maximiliano y sus generales Miramón y Mejía comparecieron ante un consejo de guerra especial celebrado en el Teatro Iturbide. Estuvo conformado por 7 oficiales y presidido por Rafael Platón Sánchez, militar que había participado en la batalla de Puebla. Enfermo de disentería, Maximiliano consiguió no comparecer ante el tribunal, pero lo representaban 2 abogados mexicanos, Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre. La acusación contenía 13 puntos. Al día siguiente, después de que el fiscal Manuel Aspiros la leyera y expusiera que los hechos eran obvios, recibió 3 votos a favor de la pena de muerte y 3 a favor del destierro. El 7º voto de Aspiros concluyó la condena a muerte. Allí se encontraba presente Juárez, el barón Anton von Magnus, embajador de Prusia en México, y un grupo de mujeres oriundas de San Luis Potosí, y le rogaron hincados que le perdonara la vida. Inflexible, Juárez se negó.
No ocurrió así con el príncipe Félix Salzán, quien debió de correr la misma suerte que los otros prisioneros, pero fue indultado, a pesar de que su esposa, la princesa Inés, que se encontraba en Querétaro, intentó sobornar a una parte de la guarnición que resguardaba la ciudad con el objeto de facilitar la fuga de Maximiliano y los otros dos prisioneros, pero la maniobra fue descubierta por Mariano Escobedo. Después de una entrevista con Juárez, consiguió lo que el barón von Magnus, las mujeres de San Luis, la esposa de Miramón y la esposa de Mejía con su hijo recién nacido no consiguieron. Otro caso interesante es el del teniente Carlo von Gager, quien fue un militar prusiano que luchó con el ejército mexicano en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa. Llegó a ser miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana por sus méritos militares e intelectuales, y le fue otorgada la nacionalidad mexicana. Perteneció a la masonería alemana, mexicana y norteamericana. Participó en la toma de Querétaro y el general Mariano Escobedo le dio permiso de visitar a Maximiliano y a Miramón antes de ser fusilados. Menciona que a Maximiliano lo encontró esperando con serenidad la suerte que había de tocarle, y en la plática que tuvo con él trataba de saber si Maximiliano pertenecía o no a la masonería, y comprobó que no, ya que el emperador no respondió a las expresiones masónicas. Maximiliano, al igual que el emperador de Austria, protegía la masonería, pero no era masón. En un intento por proteger a su hermano, Francisco José lo reintegró por completo en sus derechos como archiduque de la Casa de Habsburgo. Otros monarcas europeos, como la reina Victoria, el rey Leopoldo II e Isabel II de España, enviaron cartas y telegramas donde rogaban a Juárez por la vida de Maximiliano. Otros personajes destacados de la época, como Charles Dickens, Víctor Hugo o Giuseppe Garibaldi, también lo hicieron. Las condiciones de los últimos días de cautiverio de Maximiliano fueron extremadamente severas. Habitaba en una celda del convento que medía 2.7 metros de largo por 1.8 de ancho. Incluso con disentería no se le permitió la visita del médico. Los guardias que vigilaban la celda discutían en voz alta sobre de qué forma podría ser ejecutado y hacían chistes sobre Carlota. Más tarde, y al margen del oficial, Maximiliano consiguió recibir visitas de su médico privado y de Félix de Salm-Salm. En un último intento, Maximiliano le escribió a Juárez para pedir el perdón de las vidas de Miramón y Mejía, pero esto resultó en vano. La ejecución fue programada para el miércoles 19 de junio de 1867 a las 3 de la tarde. En la madrugada, Maximiliano se vistió con un traje negro. Recibió al padre Manuel Soria y Breña, con quien se confesó por última vez. Poco después, Maximiliano se sintió muy enfermo, por lo que le dieron viales de sal y el padre Soria ofició una misa tanto para Maximiliano como para los generales Miramón y Mejía. Al terminar la misa, les dieron su última comida, pan con pollo y vino. Ni siquiera tocaron el pollo, pero bebieron un poco de vino. A las 6:30 de la mañana entró al corredor del convento el coronel Miguel Palacios, el encargado del pelotón de fusilamiento, junto al resto de los hombres del pelotón. Cuando ambos encontraron a Maximiliano, este exclamó: «Estoy listo». 3 carruajes de alquiler aguardaban a los condenados, quienes subieron junto a Soria. Recorrieron las calles de las Capuchinas y la Laguna rumbo al Cerro de las Campanas, con la vigilancia del 1er Batallón de Nuevo León. Durante el camino, Maximiliano se puso dubitativo y se preguntó si Carlota aún seguía viva. También observó el cielo despejado, exclamando: «Este es un buen día para morir». Maximiliano le dio a su sirviente su paño mientras decía en húngaro: «Llévale esto a mi madre y dile que mi último pensamiento fue para ella». Le entregó a Soria su reloj que contenía un retrato de Carlota y le dijo: «Mande este recuerdo a Europa a mi muy querida mujer. Si ella vive, dígale que mis ojos se cierran con su imagen que llevaré al más allá». Los 3 condenados fueron puestos en una fila detrás de un tosco muro de adobe que había sido mandado a construir el día anterior por el batallón de Coahuila. Y Maximiliano le insistió a Miramón que él debía ocupar el lugar en el centro, diciendo: «General, un valiente debe de ser admirado hasta por los monarcas». El pelotón estaba integrado por 5 soldados dirigidos por el capitán Simón Montemayor, de 22 años. Maximiliano le entregó a cada uno de los soldados una moneda de oro pidiéndoles que apuntaran bien y no dispararan a su cabeza. Antes del momento exacto de ser fusilado, Maximiliano exclamó: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Que viva México y que viva su independencia». Miramón pronunció unas palabras en las que se negaba a ser considerado un traidor,
y Mejía no dijo nada, aunque miraba directamente a los ojos a los militares. Después de que pronunciaran sus últimas palabras, Montemayor dio el orden de fuego. Mejía y Miramón cayeron casi de inmediato, pero Maximiliano tardó un poco más, por lo que Montemayor le indicó con su espada la ubicación del corazón al sargento Manuel de la Rosa, que siguiendo su orden disparó a quemarropa directo al corazón. Un joven, Aureliano Blanquet, aseguró haberle dado el tiro de gracia. Con desdén, Palacios declaró: «Esto es obra de Francia, señores». El barón Anton von Magnus le solicitó a Escobedo el cuerpo, quien se negó a entregarlo, pero permitió a Bach entrar al convento para despedirse de él y ordenar que 4 médicos realizaran el embalsamamiento, que se realizó rápido y con descuidos, además de que los cabellos de su barba fueron vendidos por $80 y una prenda del mismo Maximiliano al mejor postor. La noticia de la muerte de Maximiliano llegó al gobierno estadounidense y de ahí a Europa. El 1 de julio de 1867, Francisco José pidió el cuerpo de Maximiliano a las autoridades mexicanas para poder sepultarlo en Austria. También von Magnus y Bach lo solicitaron directamente a Juárez, pero este se negó, dejando el ataúd abandonado en la residencia del prefecto de Querétaro. Hasta la llegada del vicealmirante Wilhelm von Togestorff, enviado por Francisco José, Juárez reconsideró su decisión. Finalmente, su secretario de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, aceptó oficialmente la solicitud de Austria hasta el 4 de noviembre de 1867. Debido a la tosquedad del embalsamamiento del cuerpo, fue necesario dejar presentable el cadáver para su traslado. Se le vistió con un abrigo negro con reflejos brillantes. Sus ojos fueron reemplazados por los de una virgen negra de la Catedral de Querétaro. Se le maquilló el rostro y se adornó con una barba postiza a falta de sus cabellos reales. Una vez que ya estuvo listo, se trasladó desde Querétaro hasta la capilla de San Andrés en la Ciudad de México, donde se preparó para su traslado a Europa en el navío Novara, el mismo barco en el que Maximiliano y Carlota habían llegado a México. Finalmente, 7 meses después de su ejecución, los restos mortales de Maximiliano de Habsburgo fueron depositados el 18 de enero de 1868 en la cripta real austriaca, la cripta de los capuchinos en Viena. Al día de hoy, sus restos descansan ahí. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.